Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. De parte de las organizaciones y expertos que formamos parte de la Red Nacional de Juicios Orales y Debido Proceso, les damos la bienvenida y agradecemos mucho la participación en estas mesas. La Red Nacional de Juicios Orales, preocupada pues, por las circunstancias en las que estamos operando, en la que se está operando el sistema, y evaluando algunos aspectos súper trascendentales que son de impacto directo en el día a día del funcionamiento del sistema acusatorio, es que nos dimos a la tarea de revisar cuáles son los aspectos más importantes que tienen que reformarse y modificarse en este sistema de justicia, y llegamos a la conclusión de lo que primero que se tenía que abordar era una reforma constitucional. Queremos pues que si no se lleva a cabo esta reforma constitucional que permita contar con todos los elementos necesarios en el buen funcionamiento del sistema acusatorio, estamos permanentemente arriesgando decisiones y actuaciones de parte de los operadores, lo cual se refleja obviamente en fallas en el acceso a la justicia y por lo mismo resultados injustos para los participantes de los juicios. De tal manera que decidimos, después de hacer este proyecto de propuesta que seguramente ustedes vieron en las páginas de la Red Nacional de Juicios Orales, tanto en la página web como en Facebook, llevar a cabo estas mesas de discusión. La idea es poner sobre la mesa de discusión los temas de reforma que estamos planteando. También quisiéramos pues, abrir el debate con las diferentes autoridades encargadas del funcionamiento del sistema de justicia y las diferentes autoridades involucradas, tanto a nivel federal como a nivel estatal, nuestro posicionamiento en función de esta reforma que estamos proponiendo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a arrancar con esta primera mesa. Son 4 mesas. En estas 4 mesas abarcaremos todos los temas que estamos proponiendo en la reforma, el proyecto de reforma que estamos presentando, que desarrollamos y que queremos presentarlo tanto a senadores como diputados, también a las diferentes autoridades involucradas, tanto al Poder Judicial como a la PGR, y sentarnos pues a discutir con ellos desde ahorita para poder llegar a un proyecto pues que nosotros aspiramos que sea de mucha calidad y que realmente vaya al fondo de la problemática de las que se van a plantear aquí, ¿no? El primero el tema es reforma al artículo 16 constitucional, número 1 en arraigo, el número 2 requisitos para librar órdenes de aprehensión, 3 caso urgente y 4 autorización judicial para la geolocalización. Modera, Luis Felipe nos canceló de último momento, que es el secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado. En su lugar, nuestro amigo Alonso González, quien moderará la mesa, y estarán participando Susana Camacho, que son expertos de la red, Tania Luna, Fabio Valdés y Rodolfo Félix. Muchas gracias y pues adelante, Alonso. Gracias. No sé si ustedes han tenido el insomnio necesario o suficiente para ponerse a investigar estas cosas. Pero, miren ustedes, artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Punto y seguido. En el caso de delito infraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Este es el texto originario de la Constitución de 1857. Es un texto muy pequeñito, es un solo párrafo que establece la cláusula que traía a su vez de la Constitución del 824,
sobre el tema de la molestia, del acto de molestia, que requería estos formalismos de registro. La lógica del mandamiento escrito, fundado y motivado, es una lógica de registro para que luego otra autoridad pudiera supervisar si lo que la autoridad en cuestión hizo se ajustó o no se ajustó a derecho. Es un tema de mero registro. En 1857 no había WhatsApp, ¿no? Tampoco había videograbación. La única lógica era el mandamiento escrito. Y luego la segunda cláusula, el 16 constitucional de la Constitución de 1857, establece el tema de la detención infraganti, que luego, con el paso de los años, nosotros transformamos en la detención en flagrancia. El texto original de la Constitución de 1917, que como todos ustedes saben, es la misma del 57, pero modificada a partir del proyecto del primer jefe, don Venustiano Carranza, fíjense lo que decía el texto original. Bueno, no se los va a leer porque los va a aburrir. Esa primera cláusula la mantiene, la del mandamiento escrito, mantiene también la lógica del delito de detención en flagrancia, y por primera ocasión regula el mandamiento de captura y dice: no podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención sino por la autoridad judicial, sin que proceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por declaración bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito. Y este mismo artículo 16 constitucional, originario de la Constitución del 17, incluye una segunda cláusula que hasta la fecha subsiste, que es el tema de las visitas domiciliarias. Cuando confrontamos este 16 constitucional en su versión original de 1857 a lo que tenemos hoy, ha crecido enormemente, no solamente en contenido, es decir, distintas hipótesis normativas se han incluido en este artículo 16, pero también ha crecido la sofisticación de su lenguaje para regular las hipótesis de hecho a las que pretende referirse cada una de estas cláusulas. El día de hoy, y después de que en 2008 se hiciera la cirugía mayor para la reincorporación o el restablecimiento o el establecimiento pleno, si se quiere, del sistema acusatorio en nuestro país, que se modificó también de manera importante el 16, entre otras cosas, por ejemplo, se acordarán ustedes que se abandona la expresión de cuerpo del delito y probable responsabilidad como supuestos para el libramiento del orden de aprehensión, y se sustituye por esta otra frase que mis compañeros van a discutir, entre otras cosas. Pero en 2008 el trabajo se quedó inconcluso, por razones que todos entendemos que van más allá de la técnica jurídica y del propósito del establecimiento de un sistema que se ajustara con los derechos humanos. El mismo vehículo constitucional de 2008 incluyó la introducción del sistema acusatorio y otra serie de cosas para dotar al gobierno federal de facultades extraordinarias para hipótesis concretas de delincuencia. Y entonces este 16 constitucional, que desde que se concibió en 1857 se entendió como la cláusula de acceso a la jurisdicción, el 16 constitucional le abre la puerta al Poder Judicial para poder investigar los hechos delictuosos. Desde que se concibió en 1857 nunca había estado tan complicado como lo tenemos hoy día. El propósito de esta mesa es reflexionar si es posible mejorar el 16 constitucional en este ejercicio constante de la búsqueda de la mejor justicia posible para nuestro país. Y en la mesa tendremos mucho gusto de escuchar la disertación de 4 colegas y amigos extraordinariamente competentes para tales propósitos, expertos en la reforma. Casi estoy seguro que ustedes los conocerán o habrán escuchado a todos ellos. A mi mano derecha tengo a nuestra querida amiga Tania Luna, directora de Humanismo y Legalidad, consultoría en Derecho Penal Acusatorio y Derechos Humanos, que tiene toda la experiencia en la materia. Fue, entre otras cosas, la secretaria técnica de la Comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados Federal cuando en 2008 se aprobó la gran reforma que incorpora el sistema acusatorio. A mi extrema izquierda tenemos a Susana Camacho Maciel, hija de esta escuela,
que desde 2004 está metida en el propósito de mejorar el sistema de justicia penal, participó en el primer proyecto de código cuando Vicente Fox era presidente de la República, y después de eso ha sido la más activa promotora de la mejora legislativa desde el ámbito de la sociedad civil y la cooperación internacional. A mi extremo derecho tenemos a el ex juez y ahora chef ilustre, don Fabio Valdés Benzazón. Fabio, ex juez en el sistema tradicional de justicia y ex juez en el sistema de justicia acusatorio, ahí cuando en nuestro país empezaban los orígenes de la reforma, del tránsito hacia un nuevo sistema de justicia penal en Chihuahua, que después se ha convertido en un capacitador y conferenciante reconocido a nivel nacional, dirige su propia consultoría precisamente en esta materia y nos visita desde Ensenada. Y a mi mano izquierda, quien no necesita presentación, que no solamente es hijo, sino que me parece que está convirtiéndose en el papá de esta escuela, don Rodolfo Félix Cárdenas, abogado litigante de extraordinario prestigio, ex procurador general de justicia del Distrito Federal y uno de los litigantes particulares más apasionados y más sabedores del sistema de justicia penal acusatoria. Para todos ellos les pido un fuerte aplauso, por favor. Lamento mucho que no haya estado Luis Felipe Nava, en su lugar me toca moderar a los amigos. Empezaremos con Tania. Cada uno de ellos hablará entre 10 y 15 minutos sobre sus impresiones en el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que pretende modificar, entre otros, el artículo 16 constitucional al que hacía referencia Martín Carlos en la presentación de la mesa. Y la idea es que con absoluta libertad académica y con convicción de principios, por supuesto, se diga lo que se tenga que decir al respecto. Hablará primero Tania, luego Susi, porque primero caballerosidad que dinero, después hablará Rodolfo Cárdenas, Félix Cárdenas y finalmente Fabio Valdés. Bueno, pues muchas gracias, querido Alonso. Buenas tardes, gracias por la invitación que me hacen los colegas y amigos de la red. Usaid, gracias a la Escuela Libre de Derecho por recibirnos esta tarde. Pues igual, suscribo las palabras de Alonso, es justo para mí un honor estar en esta mesa compartiendo con buenos amigos, colegas y maestros de este tema ya desde hace algunos añitos, que tuvimos la oportunidad de participar en el proceso de reforma de 2008, en aquella primera etapa, ¿no? de cambios, ¿no? que se veían difíciles, se antojaban difíciles, pero que finalmente vieron la luz. Un poquito castigada esa reforma, todos los que estamos aquí sabemos que en aquel entonces el contexto, el gobierno federal y las necesidades de las autoridades exigían, ¿no? Aprobar la reforma en esos términos que muchos en el foro llamaron el regalo envenenado, ¿no? Con estas figuras todavía de corte inquisitivo, ¿no? Que no permiten que la reforma sea por completo un modelo acusatorio. Entonces, pues le damos la bienvenida a esta propuesta de iniciativa que hace la red y que nos comparte. Muchas gracias. Yo elegí hablar del arraigo, me voy a centrar en este tema que, aunque parecería evidente su necesaria eliminación, pues parece que todavía se aferra por ahí o algunos todavía lo consideran necesario. Dejaré los demás temas para el desarrollo de la mesa posteriormente y me centraré en este. Me parece muy interesante analizar la figura desde tres enfoques que creo que son básicos y elementales para revisar la pertinencia de su eliminación. La primera vertiente es en términos legales, en términos jurídicos, que tal parecería que a partir de la entrada en vigor en su totalidad de la reforma penal el 18 de junio de este año, ya no nos enfrentaremos a la problemática de esos tramposos arraigos a nivel de entidades federativas que lo permitía la redacción del artículo transitorio 11º y que nos entrampaban ahí con esta apertura, con esta puerta, ¿no? de oportunidad para establecer el arraigo en entidades federativas para los delitos graves. Al parecer el problema quedó resuelto con la entrada en su totalidad en vigor de la reforma penal recientemente. Y digo que resuelve el problema parcialmente
porque todavía queda exclusivamente para delitos de delincuencia organizada. Digo parcialmente porque el problema subsiste. La figura de arraigo continúa siendo inconvencional, ¿no? Que esté contemplada en la Constitución me parece una grave aberración hasta jurídica, porque viola a todas luces principios consagrados en tratados internacionales que, acordes con el artículo 1 constitucional y las reglas del debido proceso, pues fracturan, ¿no?, la efectiva operación de un modelo acusatorio, donde además todo tipo de delito cabe en un modelo acusatorio, porque nuestro problema en realidad no es el dar este tipo de concesiones a las autoridades. El problema es la capacidad investigativa que tenemos, ¿cierto? Este tipo de figuras excepcionales, pues flaco favor nos hacen en aras de poder incrementar las capacidades investigativas. Entonces creo que es hacia donde se debe voltear o nos debemos enfocar. Entonces el tema, digamos, jurídico se resuelve parcialmente con la entrada en vigor de la reforma. Recientemente que conmemoramos esta entrada en vigencia, el 18 de junio de este año, pero además me parece que la figura en términos de costo-beneficio también se queda corta. Para aquellos grupis del arraigo, si me permiten la expresión, me parece que es una figura que ha demostrado su poca eficacia, ¿no?, en términos de costo, en términos de efectividad en la investigación, en la tasa de condenas respecto de la cantidad de arraigos otorgados, ¿no? No necesariamente, vaya, no existen datos duros actualmente homogéneos, ¿no?, oficiales, que nos permitan hacer esta evaluación real, ¿no? Podemos consultar distintos documentos de asociaciones, de organizaciones que documentan esta realidad, y hay mucha variedad, ¿no?, inclusive de datos oficiales de gobierno, ¿no?, de las autoridades. Aquí tengo, por mencionar algún dato, un estudio de una publicación de esta organización de ideas, ¿no?, que con datos solicitados por acceso a la información han obtenido, y se habla de una tasa de efectividad del 5%, ¿sí?, de casos arraigados. Ahora les digo el dato preciso, pero que nos hace voltear a reflexionar, o detenernos a reflexionar sobre la idoneidad de esta herramienta, ¿no? Aquí tengo el dato. Por ejemplo, el costo diario de una persona arraigada es de 284 pesos. Según la información en este libro, pero menciona que en el rango de 2009 a 2010, en promedio al día se arraigaron de 165 a 174 personas. Si el costo diario de una persona arraigada es 284 pesos, pues hagan el cálculo, ¿no? Eso en cuanto a costo. Cuando estamos hablando en un sistema democrático de justicia en el que queremos disminuir el uso de la prisión preventiva, la sobrepoblación carcelaria y la efectividad de la investigación. Entonces, en costo, pues creo que sale bastante caro la utilización de esta medida, aunque a últimas fechas, recientemente, se habla, la Procuraduría ha mencionado que el uso de esta herramienta ha disminuido. Pero en todo caso, el número que se maneje hoy día, ¿no?, la PGR ha informado que entre 90 y 95% de las personas arraigadas fueron consignadas, lo cual lo publicitan, lo difunden, pero el indicador de que se ha consignado no tiene que ver con la tasa de efectivas sentencias condenatorias, ¿no? Y ahí es donde ya la tasa se ve dramáticamente disminuida y queda en un 3.2%, eso está aquí documentado. Entonces nos hace replantearnos la efectividad en tanto costo-beneficio de esta herramienta. La siguiente reflexión, ya hablé de la legal, de la jurídica, esta sería la de costo-beneficio. La siguiente es un problema, creo que de fondo.
y tiene que ver con la estructura y para lo que está pensada la Procuraduría. Como ya bien mencionó Alonso, desde el discurso del constituyente del 17, Carranza mencionaba que se pretendía dejar atrás la figura del juez de instrucción, que era juez y parte y hacía las investigaciones, y que se dotaba de esta facultad al Ministerio Público. En la víspera del cumplimiento del centenario, pues volteemos a evaluar en qué se han convertido las procuradurías. Y esto es debate de todos los días, ¿no? De sensibilizarnos en realidad, más allá de eliminar o no la figura del arraigo, que creo que es pertinente, tenemos que voltear a ver en qué se deben de convertir las procuradurías, ¿no? Hoy hay una iniciativa del Ejecutivo que habla de la autonomía de la Procuraduría para convertirse en Fiscalía. Ya en muchas entidades federativas existe el cambio, la reforma de procuración o de procuradurías a fiscalías, pero tal parece que se queda en la nomenclatura y no en una inmersión, en una reingeniería institucional que efectivamente permita que en las procuradurías se haga investigación. ¿Y por quiénes? Seguimos pensando que el Ministerio Público es aquel actor que tiene que ir a dar fe pública del lugar de los hechos, que tiene, o sea, es abogado, tiene que ir a investigar. Él detiene, ante él queda puesta a disposición la persona detenida. El arraigo pues es bajo su estricta responsabilidad y discrecionalidad, aunque hay quien argumenta que es perfectamente respetuoso del debido proceso porque hay control jurisdiccional. Solo en tanto el juez autoriza la medida, pero no hay más control jurisdiccional. Eso es violación al debido proceso. La persona jamás es escuchada en una audiencia cuando ya se le está afectando su libertad. Y bueno, pues es flagrante, es violatorio del debido proceso flagrantemente, ¿no? Por donde se vea. Pero el punto es que el Ministerio Público está sobrecargado de atribuciones. Cuando el Ministerio Público es aquel ente dentro del modelo acusatorio que está como experto en derecho encargado de la construcción de la teoría del caso. ¿Con qué elementos? ¿Con qué información? Con la información que le va a proveer la policía, que será el investigador, el detective, ¿no? Que le va a proveer esta información, y los peritos. Policía más peritos igual a investigación, en donde el fiscal será ese perito en derecho, experto en derecho, que va a construir la teoría, que va a argumentar en su acusación, en audiencia pública, frente a la defensa, igualdad de armas, principio de contradicción, ¿no? Frente al juez, principio de inmediación, y es en lo que el Ministerio Público en realidad tiene que estar concentrado, en esta construcción jurídica, ¿no? De la teoría del caso, con esta información que le va a dar la policía y los peritos. En el anterior sistema, el Ministerio Público estaba sobrecargado de atribuciones. Por lo mismo, es materialmente imposible que pueda realizar investigaciones pues en 48 horas, que era el supuesto de flagrancia, ¿no? Cuando había detenidos en flagrancia. Pues era materialmente imposible. De ahí que los incentivos se desarrollaran pues, perversamente, diríamos, ¿no? Lo increíble es pues que así funcionamos mucho tiempo, ¿no? Y por lo mismo el arraigo se convirtió en una herramienta pues necesaria, ¿no? Que si volteamos a ver también otras latitudes, no lo tienen. O sea, investigo para detener, no detengo para investigar, ¿no? Colombia, con similar conflicto social, problemas de delincuencia organizada, etcétera, no consagra la figura, no menos en el modelo acusatorio. Entonces, este cambio es radical, es profundo, es de reingeniería. Por supuesto tiene que ver con el análisis jurídico. Hoy día también las reformas en materia de derechos humanos nos han permitido que el artículo primero abra esta puerta al control de convencionalidad, al control de constitucionalidad, y que puedan revisarse este tipo de figuras a nivel poder judicial, ¿cierto? La contradicción de tesis 293 del 2011 ya fue un referente, creo, positivo, con sus asegúnes, pero ya nos marca un referente en este. Entonces,
Bueno, sobre la pertinencia de la eliminación de esta figura, me parece que desde los tres enfoques o vertientes, la jurídica, el costo-beneficio y la parte, digamos, estructural de las procuradurías, se vuelve necesaria desde el enfoque que la revisemos. El modelo acusatorio ya no necesita el arraigo. El modelo acusatorio, como en todas otras latitudes, puede ser capaz de investigar la delincuencia común y la delincuencia organizada bajo los mismos esquemas, bajo los mismos ejes del debido proceso. Hoy puedes formular imputación y continuar tu investigación. La imputación no cierra la investigación y puede la persona quedar privada de libertad en prisión preventiva, si esto es necesario, pero esto se justifica en una audiencia de medidas cautelares, que puede ser dentro de la misma audiencia de formulación de imputación, de vinculación, de medida cautelar, de plazo de cierre de investigación. Y la investigación va a continuar, ¿sí? Y posteriormente, eventualmente, se presentará acusación de ser el caso. Pero ya el arraigo se vuelve innecesario. Hoy tienes plazos inclusive más largos, que es el tiempo que dure la investigación, hasta 6 meses, para poder establecer una medida cautelar que te permita seguir investigando a un sospechoso, a una persona sospechosa de delincuencia organizada, siempre y cuando se le formule imputación en una audiencia ante un juez de control de garantías. Muchas gracias, Tania. Gracias. Fíjate que hice un cálculo rápido de los números que nos compartiste y costaría, o en esos años, entre 2009 y 2010, costó 46,860 pesos diarios. La aplicación, si la tasa era de 165 pesos, perdón, de 165 personas arraigadas a 284 pesos, nos gastamos 50,000 pesos diarios durante 2 años, ¿no? Y de eso sentenciamos al 3.2%. Me parece que es un dato durísimo que no debemos olvidar. Gracias por compartirlo, Tania.